Mi nombre es Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos, profesor de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Petróleos y profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el programa de Ingeniería en Energía. He sido invitado aquí a la Casa de la Cultura de San Gil para exponer la política petrolera y minera de este país y advertirlos sobre los proyectos que se van a adelantar en Santander y en la provincia guanentina, con el fin de que se organice la comunidad en defensa de su territorio, puesto que los ecosistemas están amenazados, no solamente los ríos, sino el suelo y el subsuelo, debido a que proyectos como los petroleros, que ya tienen ubicación en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de bloques que están disponibles para la exploración petrolera con el fracking, cobijan los municipios de esta provincia en los bloques de cordillera, los cuales son muy sensibles a la sísmica con explosivos que puede llevar a la profundización de las aguas, a la desaparición de nacederos, a la disminución en el nivel freático, a derrumbes en las fincas y obviamente a que también sean afectadas las casas que son averiadas por estos explosivos, como ocurrió por ejemplo en Sogamoso y en muchas partes del país, y el riesgo de que se lleguen a represar por deslizamientos los ríos generando avalanchas, como ocurrió en Mocoa, y por eso tenemos que dar a conocer esos impactos que genera la exploración petrolera y minera y las hidroeléctricas, que lógicamente van a cambiar todos los ecosistemas, generando un efecto en el cambio climático y unas consecuencias nefastas para las futuras generaciones, porque esos impactos no se presentan inmediatamente, sino con el tiempo. Y además que la ciudadanía conozca cómo es el negocio del petróleo, de la minería y las hidroeléctricas, o todo lo que llamamos procesos extractivos o de recursos mineroenergéticos, que no nos van a enriquecer porque son unos proyectos de saqueo descarado de nuestra riqueza. Con el neoliberalismo se ha desconfigurado ese saqueo que no nos genera recursos para jalonar el desarrollo económico y social del país, sino que al contrario lo que genera es más pobreza, enfermedad holandesa que consiste en quedar más pobre de lo que era antes de la llegada de los proyectos a las regiones, genera rompimiento del tejido social, genera impactos culturales con la gente que llega detrás de los proyectos de otras partes, cambiando las costumbres locales, genera también hiperinflación. Lógicamente esto lleva a que la vida se vuelva más costosa y genera también lo que venimos conociendo como impactos de tipo ambiental, que es lo que más conmueve a las comunidades y que por lo cual se deben conocer para poder concientizar a las comunidades a un proceso de defensa de su territorio a través de la resistencia civil y utilizar herramientas de participación ciudadana como la consulta popular y también medios jurídicos como la acción popular, las tutelas, las acciones de grupo, que nos permiten a los ciudadanos proteger nuestro territorio y que autónomamente sean los entes territoriales los que definan qué proyectos se deben adelantar en cada una de las regiones o en los entes territoriales. De la misma manera, es muy bueno que se sepa de que los procesos productivos locales se acaban y cuando llegan proyectos mineros, petroleros, van a generar un cambio en el modelo económico local, donde muchos de los procesos agrícolas, pecuarios desaparecen porque la gente se pega a la malla, por ejemplo, de la empresa petrolera a esperar un 28 o un turno. La industria petrolera paga muy buenos salarios obviamente, pero a muy pocos porque genera muy poco empleo, igual que la minería, y los campesinos que tienen procesos agrícolas y pecuarios no pueden competir en jornales con las empresas petroleras y mineras y por eso finalmente dejan de sembrar café, cacao, yuca, caña o de tener ganado y terminan también pegándose a la malla de las petroleras y mineras para que les den un 28 o un turno y lógicamente la economía local se convierte en importadora de bienes y servicios. O sea, son tantos los impactos y consecuencias que finalmente no es cierto de que los proyectos digamos de minería y de extracción de petróleo y las
hidroeléctricas vayan a generar riqueza y a sacar la gente de la miseria o de la pobreza. No, todo lo contrario, va en un detrimento económico y lógicamente estas empresas multinacionales generalmente lo que vienen es a corromper a los funcionarios públicos, generando lógicamente esa corrupción que es el cáncer de este país, porque ellos vienen a comprar conciencias, a sobornar a los funcionarios para poder obtener licencias ambientales, para poder tener permisos y obviamente para poder hacerse a esa riqueza que lógicamente se la terminan llevando para los países de origen de ellos, y a nosotros ni siquiera nos dejan carbón, ni níquel, ni oro, todo va para afuera. Lo mismo el petróleo, y el petróleo que sacan tienen la libertad de llevárselos, y se los llevan, les perdonan el IVA, mientras que si lo venden aquí en las refinerías nuestras tienen que pagar el IVA. Ellos tienen la libertad de si lo venden acá o se lo llevan, y si no lo venden toca pagárselo a precio internacional y en boca de pozo. Las regalías ellos mismos las comercializan, no nos las pagan ni en carbón, ni en oro, ni en petróleo, las pagan es en dinero, y nos liquidan las regalías a precio de boca de pozo o de boca de mina, pero no a precio internacional. Por ejemplo, en el carbón pagan las regalías a $6 la tonelada, mientras que ellos se llevan esas regalías en carbón y las venden a $60 la tonelada. Lo que la industria petrolera y minera aporta al fisco nacional es muy poco, representa más o menos en este momento un 25% del presupuesto nacional, pero ese 25% del 85% lo aporta Ecopetrol. Las otras petroleras privadas aportan el 8% y la minería aporta un 7%. Para completar el 100% de lo que recibe el fisco nacional. O sea, quien finalmente es el que genera recursos de renta minera y petrolera que recibe el Estado es Ecopetrol. Y Ecopetrol también le están acabando, la están vendiendo a mordiscos, han fraccionado la empresa en 35 empresas con nombres diferentes al de Ecopetrol, para que el pueblo colombiano cuando vendan esa empresa no se dé cuenta de que lo que están vendiendo es Ecopetrol, como pasó con los gasoductos que lo llamaron primero Ecogas y luego TGI, transportadora de gas del interior, y hoy ya es privatizado. Uribe vendió Ecogas, hoy está en manos privadas, ya se llama transportadora de gas internacional. Lo mismo pasó con los terpeles que eran de Ecopetrol, lo mismo pasó con las empresas térmicas generadoras de energía eléctrica a partir del gas, eran de Ecopetrol, ya se vendieron. Lo mismo pasó con las hidroeléctricas, que es Isagen, que ya fue vendido hace poco. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el Cerrejón, Carbocol fue vendido Paz de Río, fue vendido el Cerro Matoso, etcétera, hasta las minas de sal. Hoy toda la minería es privada, lo único que le queda al país es Ecopetrol, o lo que queda de Ecopetrol, que seguirán vendiendo, y en muy poco tiempo no quedará ninguno de esos activos en manos de los colombianos o del Estado. Nos están saqueando, debemos concientizarnos de eso, y lo único que nos están dejando son los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias.